Imagina a tres guerreros tan poderosos y temidos que sus hazañas parecen sacadas de una leyenda, tres hombres capaces de hazañas imposibles, cuyos nombres resuenan en las páginas antiguas de la Biblia. Nos trasladamos a la época en que el joven David, aún no coronado rey, huía del rey Saúl. Su hazaña más recordada parece desafiar las posibilidades humanas. En cierta batalla, él solo abatió a 800 enemigos con su lanza. La respuesta que emerge de entre las líneas sagradas es que José Basebet no peleó solo, luchó con un valor sobrenatural alimentado por su fe inamovible en el Dios de Israel. Este guerrero parecía invencible porque no temía a la muerte ni al número abrumador de enemigos. Él sabía que peleaba las batallas del Señor y que, si Dios estaba con él, ninguna cantidad de hombres podría detenerlo. Eleazar aprieta con fuerza la empuñadura de su espada hasta que sus nudillos se vuelven blancos. Su corazón late acelerado, pero en lugar de rendirse, deja escapar un grito de guerra y carga contra los filisteos. La batalla que sigue es intensa y brutal. Eleazar blande su espada con una determinación feroz, defendiéndose contra oleadas de guerreros enemigos que lo rodean. Los golpes llueven sobre él, pero Eleazar no cede ni un palmo de terreno. Lucha tanto que sus músculos se entumecen y su mano queda rígida, pegada a la empuñadura de su espada, cubierta de sangre y sudor. Había peleado con tanta intensidad que literalmente su mano quedó adherida a su espada, como si arma y guerrero fueran uno solo. Al terminar la batalla, el resto de los israelitas regresó únicamente para recoger el botín de los vencidos, asombrados de que Eleazar hubiera resistido solo y prevalecido. Su entrega total y valentía hicieron que el enemigo lo temiera como a un ejército completo. En cada golpe que daba, José Basebet demostraba que el verdadero poder detrás de su lanza provenía de algo más grande que él mismo. Así, su victoria no solo fue militar sino también espiritual. Dejó en claro a todos que cuando un hombre defiende la causa justa con fe, puede prevalecer incluso contra fuerzas infinitamente superiores. Imaginemos por un momento aquella escena, un hombre contra una multitud interminable. En cierto día de batalla contra los filisteos, el ejército de Israel flaqueó y huyó, dejando a Eleazar completamente solo frente a una horda enemiga. En ese instante crítico, cuando cualquiera habría corrido a salvarse, Eleazar decidió quedarse y pelear. El sonido metálico de la lanza silbando en el aire, el choque de acero contra acero, y alrededor suyo un mar de enemigos cayendo uno tras otro. El suelo tiembla bajo los pies de José Basebet, pero él no retrocede ni por un instante. Sus músculos arden por el esfuerzo, la respiración se le agita, y a su alrededor se levanta un torbellino de polvo y gritos. Cada vez que su lanza se mueve, un adversario cae. 1, 5, 10, pronto las decenas se convierten en cientos, hasta sumar 800 hombres derrotados por un solo guerrero. En su refugio de la cueva de Adulam, David comenzó a atraer a un grupo inesperado de seguidores, hombres afligidos, endeudados y amargados de espíritu, alrededor de 400 individuos abatidos por la vida. Lejos de ser guerreros de élite, eran gente rota y desesperada, buscando un líder y una esperanza. Sin embargo, bajo el liderazgo de David y la mirada de Dios, aquellos desfavorecidos se transformaron en un ejército de héroes. Con el tiempo, serían conocidos como los valientes de David, una élite de guerreros temibles, unidos no por la sangre, sino por la fe y la lealtad. De entre todos ellos, 3 destacaron sobre el resto, 3 cuyos nombres quedaron grabados como símbolo de coraje inigualable. Estos son los 3 guerreros de David de los que hablaremos: José Basebet, Eleazar y Sama. Sus historias individuales están cargadas de hazañas sobrehumanas y enseñanzas espirituales profundas. Cada uno de ellos jugó un papel crucial en la protección del reino de Israel y en el establecimiento del reinado de David. Ahora, con el contexto preparado, descubramos qué hizo a cada uno de estos hombres tan temido, y qué verdades ocultas se esconden tras sus victorias. Esta no es una historia de fantasía, es una historia real, la verdad oculta de los 3 guerreros de David, los más temidos en las escrituras sagradas. Desde el primer momento, sus vidas nos envuelven en un relato de valentía sobrenatural,
de fe inquebrantable y de lealtad absoluta. Prepárate para descubrir secretos milenarios escondidos entre batallas épicas y actos de devoción que desafían toda lógica humana. En esta travesía, conoceremos no solo lo que hicieron estos héroes, sino el trasfondo espiritual y el significado profundo que late bajo cada una de sus proezas. Pero antes de sumergirnos en sus gestas individuales, debemos retroceder en el tiempo y comprender de dónde surgieron estos valientes. El primero de estos grandes guerreros se llamaba José Basebet, también conocido por el sobrenombre de Adino el Esnita. ¿Cómo es posible algo así? Ni el más valiente de los soldados podría lograrlo confiando solo en su fuerza. El segundo de los tres valientes es Eleazar, hijo de Dodo, de la familia de Ahoí. Podemos imaginar la tensión en el aire cuando el polvo se asienta y revela a un único hombre frente al enemigo. La escritura añade un detalle revelador. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. Eleazar peleó con valentía increíble, sí, pero el verdadero héroe invisible de aquella contienda fue Dios. Su valentía brilló en un episodio diferente, no menos impresionante. Nos situamos ahora en un tranquilo campo de cultivo, en tiempo de cosecha. Uno tras otro fueron cayendo ante su espada, hasta que los invasores, desconcertados, terminaron por retroceder. No fue solo la habilidad marcial de Sama lo que ganó la batalla, sino la presencia y el poder de Dios actuando a través de su valentía. La convicción de Sama demuestra que ninguna lucha es insignificante si se pelea por algo justo. Ese humilde campo tenía un valor enorme al ser parte de la provisión de Dios. Le contaron brevemente lo ocurrido. Habían arriesgado sus vidas para cumplir el anhelo de su rey. David se quedó atónito, sobrecogido por una mezcla de gratitud y culpa. Jamás les había pedido tal sacrificio, solo había expresado un deseo en voz baja. Al ver el agua y comprender que representaba la sangre de sus tres fieles guerreros, sintió un nudo en la garganta y lágrimas de emoción asomaron en sus ojos. En un gesto inesperado y profundamente simbólico, David tomó el recipiente con cuidado, y en lugar de beber, lo elevó y derramó el agua en tierra a modo de ofrenda al Señor. Con voz temblorosa dijo: «Lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿Beberé la sangre de los hombres que arriesgaron su vida?». Con esas palabras, David dejó claro que aquel acto de valentía era demasiado sagrado para usarlo en beneficio propio. Consideró el agua tan valiosa como la vida de sus hombres, y solo Dios merecía algo de tal valor. Él nos enseña a no ceder terreno al enemigo ni abandonar lo que Dios nos confió. Para Sama la palabra retirada no existía, y por esa determinación Dios le concedió una gran victoria. Cuando el último enemigo huyó, aquel campo seguía perteneciendo a Israel gracias al coraje solitario de Sama. Una de las historias más conmovedoras que revelan su lealtad inquebrantable sucedió en un momento de aparente calma. Sin decir una palabra, comprendieron lo que debían hacer. Amparados por la oscuridad de la noche, se escabulleron fuera del refugio y emprendieron una misión prácticamente suicida por amor a su rey. Con sigilo y audacia, lograron colarse entre las líneas filisteas que rodeaban Belén. El camino fue tenso, tal vez tuvieron que eliminar silenciosamente a algún centinela enemigo. Finalmente llegaron hasta el pozo, junto a la puerta de la ciudad. Con mano firme, sacaron un cubo de agua fresca del fondo y lo vertieron en un recipiente. En ese instante, sonó la alarma, habían sido descubiertos. Sin dudarlo, los tres valientes desenvainaron sus armas y se abrieron paso a la fuerza para escapar de la ciudad. Espada contra lanza, lograron derribar a los soldados filisteos que intentaron capturarlos. Hombro con hombro y cubriéndose las espaldas mutuamente, rompieron el cerco enemigo. Contra toda probabilidad, los tres héroes regresaron al campamento de David, jadeantes y heridos pero triunfantes, llevando en sus manos el preciado odre lleno del agua de Belén. David se encontraba atrincherado en la cueva de Adulam con su ejército, durante la temporada de cosecha. Afuera, en el valle cercano, acampaba un destacamento filisteo que había tomado la ciudad natal de David, Belén. Imagínense la escena, es de noche. David está cansado y sediento, refugiado en la penumbra de la cueva mientras recuerda tiempos más simples. En un susurro anhelante, quizás hablando consigo mismo, exclama:
como quisiera beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Era un deseo nostálgico, casi imposible de cumplir en medio de la guerra, pues Belén estaba ocupada por el enemigo. El terreno estaba cubierto de plantas de lentejas maduras, alimento valioso para el pueblo. De repente, irrumpe en escena una banda de filisteos, dispuestos a arrasar con todo y robar la cosecha. La gente presente huyó despavorida, pensando que no valía la pena morir por un simple campo de lentejas. En cuestión de instantes todos habían escapado, todos menos uno. En medio del terreno se plantó firme Sama, decidido a no ceder ni un palmo de terreno sagrado. Fue la fe de Eleazar en que Dios peleaba a su lado lo que le dio fuerzas sobrehumanas para no rendirse. Aunque su corazón latía con fuerza, había en él algo más poderoso que el miedo. Para Sama, ese campo era parte de la bendición de Dios a su pueblo, y retroceder habría sido como entregar esa bendición al enemigo. Así que, en vez de huir, elevó una rápida oración y decidió pelear hasta el último aliento. Podría haberse sentido abandonado al ver a todos huir, pero eligió confiar en que Dios nunca lo abandonaría en medio de la lucha. Su mano aferrada a la espada es símbolo de una verdad mayor. Eleazar se aferró a la promesa de Dios y a la misión que tenía por delante con la misma tenacidad. No soltó su arma, así como nunca soltó su fe. Por eso pudo mantenerse firme cuando otros huyeron. Su historia nos enseña que, con Dios sosteniéndonos, aun si nos encontramos peleando solos contra un mundo de dificultades, no estamos realmente solos, y la victoria finalmente llega por obra del Señor. El tercero de estos héroes es Sama, hijo de Age, llamado el Ararita. Podemos verlo en nuestra mente, un solo hombre de pie en aquel sembrado silencioso, mientras la turba enemiga se aproxima con armas relucientes al sol. Cuando los filisteos arremetieron, Sama los enfrentó con fiereza. Una vez más, la palabra nos dice que el Señor le concedió una gran victoria. Las hazañas de estos tres guerreros no terminan en el campo de batalla, pero esas palabras no cayeron en saco roto. Tres de sus hombres más valientes, los mismos José Basebet, Eleazar y Sama, las escucharon e intercambiaron miradas decididas. Al presentarse ante David, sus ropas rasgadas y manchadas de sangre enemiga, le ofrecieron ese preciado botín líquido. Este emotivo episodio revela hasta dónde llegaba la lealtad de los tres guerreros y cuán noble era el corazón de David. Ellos demostraron un amor y entrega absolutos hacia su líder, al punto de jugarse la vida simplemente por darle un momento de alegría. Y David, por su parte, demostró humildad y reverencia a Dios, negándose a disfrutar de algo obtenido al costo potencial de la sangre de sus siervos. Su lanza alzándose contra 800 adversarios es una imagen vívida de que, con Dios, ninguna desventaja numérica importa. En nuestro día a día, quizá no enfrentemos ejércitos literales, pero sí problemas abrumadores, situaciones que parecen 800 contra 1. Muchos habrían despreciado un campo de lentejas, pero él comprendió que incluso lo humilde es valioso cuando forma parte del plan de Dios. Vemos en ellos reflejado el principio que siglos más tarde Jesús enseñaría: nadie tiene mayor amor que quien da la vida por sus amigos. Estos hombres arriesgaron todo por lealtad a su rey, lo que nos invita a preguntarnos: ¿hasta dónde llega nuestra entrega por aquello en lo que creemos? Su acción nos habla de la lealtad absoluta, de servir con devoción incluso en lo oculto, sin buscar aplausos, y la reacción de David nos muestra su profunda reverencia. Al derramar el agua, enseñó que toda victoria y todo sacrificio verdaderamente valioso deben finalmente dedicarse a Dios, porque Él es la fuente y el merecedor de toda gloria. Su determinación de no retroceder ni ceder terreno al enemigo es inspiradora. En nuestra vida, ese campo de lentejas puede ser nuestra familia, nuestra fe, nuestros valores o cualquier bendición que Dios nos confíe. El enemigo de nuestras almas a veces intentará arrebatarnos esas bendiciones o empujarnos a renunciar a ellas, especialmente cuando parecen pequeñas o insignificantes. Sama nos desafía a defender con coraje esos regalos divinos, a no dar ni un paso atrás ante la maldad. Su ejemplo proclama que ninguna batalla es pequeña si se lucha por algo justo, y que la fortaleza de uno solo, con Dios, puede proteger a muchos.
La historia de José nos recuerda que no importa cuán grandes sean los desafíos, con valentía y confianza en Dios podemos vencer la desesperanza y el miedo. Él simboliza la victoria milagrosa de la fe sobre las probabilidades abrumadoras. En su lugar, devolvió simbólicamente esa ofrenda al verdadero rey de Israel, reconociendo que la gloria de tales hechos heroicos pertenecía solo a Dios. Esta aventura del agua de Belén quedó grabada para siempre en la memoria colectiva, como ejemplo de devoción mutua, sacrificio y fe. Cada uno de estos guerreros personifica virtudes esenciales para la vida de fe. José Basebet nos enseña el poder de la fe frente a lo imposible. Eleazar, por su parte, representa la perseverancia y la fidelidad inquebrantable. Cuando todos a su alrededor huyeron, él permaneció firme. Su mano pegada a la espada puede verse como un símbolo profundo. Así como su mano no soltó el arma, nosotros estamos llamados a no soltar la espada espiritual, la palabra de Dios ni la convicción de hacer lo correcto. Eleazar luchó hasta la extenuación pero no cedió, recordándonos que en las batallas morales y espirituales de la vida debemos mantenernos firmes aunque nos sintamos solos o cansados. Al igual que él, si nos aferramos a Dios veremos que, al final, el Señor da la victoria, y otros entenderán que fue su poder obrando en nuestra debilidad. Sama encarna la defensa de aquello que Dios nos ha dado. Finalmente, el episodio de los tres llevando agua a David añade otra lección, la del amor sacrificial y la honra a Dios. En conjunto, la simbología de los tres guerreros de David pinta un cuadro del guerrero de Dios ideal, valiente ante lo imposible, fiel y firme en la adversidad, protector celoso de las bendiciones divinas, y dispuesto a abrazar el sacrificio y la humildad para honrar a su Rey Celestial. Son ejemplos que trascienden la guerra física y nos hablan de la guerra espiritual, de las luchas interiores y exteriores que cada persona enfrenta en el camino de la fe. No es de extrañar que las hazañas de estos tres guerreros tuvieran un impacto histórico tangible en la nación de Israel. Sus victorias no solo ganaron batallas individuales, sino que contribuyeron a la seguridad y estabilidad del reino de David. La defensa del campo de lentejas por Sama aseguró alimento al pueblo, impidiendo que el enemigo los debilitara por hambre. José, Eleazar y Sama se han convertido en figuras emblemáticas del poder de Dios, obrando a través de personas comunes pero entregadas. Tal vez nuestras batallas diarias no involucren espadas ni lanzas, pero sin duda enfrentamos luchas, dificultades familiares, enfermedades, injusticias, pruebas de fe, tentaciones internas. Cada persona libra sus propias guerras. Al escuchar la historia de José Basebet, Eleazar y Sama, es natural sentirse deslumbrado por su valor casi sobrehumano, no para empuñar armas físicas, sino para luchar por la fe, la esperanza y el amor en un mundo que a veces parece perdido. Esperamos que la historia oculta de los tres guerreros de David haya tocado tu corazón y encendido en ti la llama de la valentía y la fe. Si este relato te inspiró y deseas seguir explorando más historias sagradas llenas de enseñanzas profundas y emoción, te invitamos cordialmente a que continúes con nosotros. En este canal nos apasiona descubrir juntos los tesoros de la Biblia, desentrañando sus misterios y aplicándolos a nuestra vida. La valentía de José, la perseverancia de Eleazar, la determinación de Sama y la lealtad de los tres hacia David encuentran eco en los desafíos actuales que vivimos. Nos alegra que estés aquí, y sería un honor seguir contando contigo en las próximas narraciones. Te enviamos un abrazo fraterno desde Historias Sagradas y te esperamos en la siguiente aventura espiritual. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Recuerda que cada historia de la Escritura tiene un poder especial para transformar, motivar y fortalecer el espíritu. No te las pierdas. Cada vez que escogemos la integridad sobre la corrupción, el perdón sobre el rencor, la fe sobre la desesperanza o el amor sobre la indiferencia, estamos librando y ganando pequeñas grandes batallas espirituales, y no las ganamos solos. El mismo Dios que dio fortaleza a aquellos héroes bíblicos nos la ofrece a ti y a mí hoy. Pero la intención de estas narraciones no es solo impresionarnos, sino inspirarnos. Si Dios pudo obrar a través de hombres que alguna vez estuvieron afligidos y desesperados en una cueva, ¿qué no podrá hacer con nosotros?
con nuestras debilidades y temores, si le entregamos el control de nuestras batallas. Incluso hoy, miles de años después, seguimos hablando de ellos, aprendiendo de su ejemplo y fortaleciéndonos con la misma verdad que ellos vivieron, que no importa cuán dura sea la lucha, ellos no eran superhéroes mitológicos, eran personas comunes transformadas por una fe extraordinaria. Sus historias nos animan a creer que con Dios también nosotros podemos derribar los gigantes que se levanten en nuestro camino, resistir cuando todos se rindan a nuestro alrededor, defender lo bueno, aunque estemos solos, y servir con amor y humildad a nuestro Rey Celestial. Nos invitan a ser valientes en la vida cotidiana, a tomar la espada de la verdad y la justicia sin soltarla, a no huir frente al mal, sino enfrentarlo con la fuerza que Dios nos da y a amar desinteresadamente, dando lo mejor de nosotros por los demás y por Dios. La batalla es de Dios y con él la victoria es segura. Su legado histórico es, en el fondo, un legado espiritual, el de una fe puesta en acción que cambió el destino de una nación y tocó corazones a través de los siglos. Cada intervención de estos valientes evitó derrotas que habrían podido cambiar el rumbo de la historia israelita. En lugar de ver a los filisteos triunfantes y al pueblo hundido en la desesperación, las proezas de estos hombres recordaban a Israel que Dios estaba de su lado y podía darle salvación aún contra viento y marea. David pudo consolidar su reino en parte porque contó con siervos así de valientes y abnegados, capaces de cumplir con su deber más allá de lo esperado. Pensemos en el terror que inspiraba saber que el ejército de Israel contaba con hombres así. Las naciones enemigas, como los filisteos, debieron estremecerse al escuchar relatos de un solo soldado israelita venciendo a centenas de guerreros, o de defensores solitarios que rechazaban a todo un escuadrón. En un tiempo donde la moral del ejército podía decidir el curso de una guerra, tener héroes legendarios era un don incalculable. Además, gracias a acciones como las de Eleazar y Sama, Israel pudo conservar territorios y cosechas vitales. El impacto de sus vidas trascendió su época. Sus historias, preservadas en la Escritura, han inspirado a los creyentes durante generaciones. Estas tres vidas legendarias nos dejan una pregunta resonando en el corazón: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? La verdad oculta tras los tres guerreros de David es que el mismo Dios que peleó a su lado está dispuesto a pelear al nuestro. Cuando internalizamos estas lecciones, comprendemos que todos estamos llamados de algún modo a ser guerreros de Dios en nuestro tiempo. Hemos llegado al final de esta emocionante travesía bíblica. Gracias por haber formado parte de esta historia el día de hoy. Hasta pronto, y que el mismo Dios que obró grandemente en el pasado siga guiando tu camino.